Bueno, qué bueno poder verles a cada uno de ustedes. Nos sentimos agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de reunirnos. Sean todos bienvenidos. Vamos a ir al libro de los Hechos. Nuevamente retomamos el estudio que traemos de manera consecuente. Y esta tarde vamos a estar iniciando el capítulo 12, después de haber estado un par de semanas visitando otros temas, con razón del Día de la Madre y todas esas cosas. Ahora regresamos al libro de los Hechos y vamos a leer desde el versículo 12, y digo lo vamos a leer porque creo que es necesario que nosotros nos ubiquemos con el tema que vamos a tratar. Vamos a tratar de cubrir los 25 versículos que el capítulo 12 tiene. Y lo vamos a hacer a manera de resumen todo, porque creo que hay ciertos principios que nos van a ayudar, que ya voy a mencionar, pero es como un todo de lo que el capítulo 12 nos está hablando. Y la Escritura dice así desde el versículo 1 hasta el versículo 25 del capítulo 12. En aquel mismo tiempo. ¿Qué tiempo? Primer pregunta, nada más ahí solamente para... ¿En qué tiempo estamos hablando? Ahí se recuerdan lo que ha sucedido primero con Cornelio, después lo que ha sucedido en Antioquía, y con lo que cierra Lucas con la visita a Antioquía, que fueron llamados cristianos por primera vez. Y luego se dieron cuenta que había una necesidad. En aquellos días había una hambruna, se recuerdan, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, capítulo 11, versículo 28, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en los tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Y en aquel mismo tiempo, o sea, todo esto está sucediendo ahí. En aquel mismo tiempo, y vamos a la lectura, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba quizás que era otra visión, que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ¿qué pasó? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Y qué estaban haciendo? Orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron: "What's wrong with you? Estás loca". Pero ella bromeaban pesado: "Estás loca". Entonces, pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: "Es su ángel". Mas Pedro persistía en llamar: "Por favor, abran". Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: "Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos". Y salió y se fue a otro lugar. Esto, hermanos, va a ser importantísimo en el relato de Pedro. Y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Habían intereses políticos. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: "Voz de Dios y no de hombre". Y al momento, ¿qué pasó? Un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé, y esto también es importantísimo, y por favor manténgalo de aquí en adelante en el estudio de Hechos, porque aquí entra este hombre en acción. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias y te pedimos que al momento que nos acercamos a tu palabra, Señor, nos ayudes. Nos ayudes y que nos hable, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón para obedecerte, para amarte, para honrarte. Danos la habilidad, Señor, a todos acá, a todos, a obedecerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ustedes identificaron ciertos elementos que el capítulo 12 tiene. Y estos elementos se vuelven un tanto difíciles. No difíciles en el sentido de que sean difíciles de interpretarlos o de exponerlos, sino cómo tratamos el texto, cómo nos acercamos al texto. Nos acercamos nuevamente al libro de los Hechos en este Día del Señor y damos inicio al capítulo 12.
Y al estudiar este capítulo nos presenta cierto dilema de cómo nosotros vamos a abordar este pasaje. Porque después de haber leído todo el capítulo podríamos hablar acerca de la oración, porque eso es lo que vemos en algunas secciones del capítulo. Podríamos también hablar acerca de la persecución, porque eso es también de lo que el capítulo trata. Jacobo está siendo muerto, Pedro está siendo puesto en la cárcel, otra vez, por quinta vez. Vemos también de cómo la iglesia está respondiendo a otra persecución. Y como dije, de hecho, esta es la quinta vez que esta iglesia naciente se enfrenta a una nueva persecución. O también podríamos hablar del poder de Dios y de cómo este poder actúa en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia, en la vida del hombre. Y en realidad la lección o la gran lección del capítulo, al leerlo una y otra vez, lo que encontramos o un principio fundamental que nosotros encontramos es la necedad de querer pelear en contra de Dios. La necedad de querer pelear en contra de Dios. Y nosotros vamos a ver el pasaje. El pasaje nos presenta a un Herodes. Un Herodes que la Escritura no nos habla mucho de dónde ellos provienen, de esta línea de reyes, de dónde proviene. Y algunos comentaristas sugieren y dicen de que este tiempo se da entre el silencio, vamos a llamarle así, aunque no hubo silencio, pero está entre el silencio de los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Unos personajes que habían sido criados y enseñados bajo todos los aspectos judíos. Entonces de ahí viene Herodes, y lo quiero mencionar, y quería mencionar mucho más de él, pero creo que con eso va a ser suficiente para darnos cuenta de que lo que a este hombre le movía era el poder político. Tiene que ver con los macabeos y tiene que ver cosas así que, como digo, no quise entrar mucho en detalle con ellos. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos, la necedad de este hombre queriendo pelear en contra de Dios. Eso lo vemos en Hechos 12, pero también podemos pensar en nosotros cómo la humanidad, la actualidad, nuestro contexto está queriendo pelear en contra de Dios. Cómo se están oponiendo al mensaje de Dios y de su evangelio. Y la gran lección, como dije, es la necedad de pelear en contra de Dios. Y Dios ha creado su universo, y en su universo Él refleja su carácter, Él refleja su naturaleza, y Él establece sus leyes. Para un hombre, vivir en guerra en contra de su creador es una completa necedad. Para un hombre, vivir en violación de todas las leyes del universo establecidas por ese Dios, en contra del plan de Dios, en contra de la ley de Dios, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, no lo ha tenido en el principio de la creación, no lo tuvo en el principio de la iglesia y no lo tiene en la actualidad. No lo tiene. Jamás el hombre le va a poder ganar a Dios. Jamás va a pelear en contra de Dios y va a salir victorioso. Jamás. Por cientos de años el hombre se ha levantado y ha levantado sus puños y ha fruncido su ceño y ha crujido los dientes en la cara de ese Dios. Y el hombre lo sigue haciendo en nuestros días. Y parece que ahora lo hace con una mayor intensidad. Y creo que lo que yo digo, y ahora lo hace con mayor intensidad porque lo que yo veo, porque es lo que yo veo. No pude ver todo lo que pasaba en este tiempo, pero lo que puedo ver y lo que puedo ver ahora sí lo puedo decir. El hombre vive en total rebeldía en contra de Dios y de sus leyes.
El hombre quiere plantar su voluntad en contra de la mismísima voluntad de Dios. Y por ejemplo, Proverbios 21:30 nos da una advertencia y nos sienta una base que eso no es posible. Dice Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. No lo hay. Y si retrocedemos con la historia, y en la historia y en el tiempo, desde el principio Dios ha establecido su ley, ha establecido su estándar. Eva decidió rebelarse en contra de Dios. Adán decidió unirse a esa lucha y desde entonces la humanidad completa incurrió en transgresión. Todos nacemos condenados. Dios estableció un estándar para los sacrificios. Abel obedeció ese estándar, pero Caín decidió rebelarse, levantó una piedra pesada en su mano y mató a su hermano. Se rebeló. Dios estableció un estándar de moralidad. Noé lo mantuvo junto con su familia. Pero el resto de los habitantes de la tierra decidieron pelear en contra de Dios. ¿Y qué sucedió? Murieron ahogados. Dios estableció un estándar de separación del mundo y de pureza sexual. Abraham lo mantuvo, pero ¿qué sucedió? Lot lo rechazó, perdió a su esposa y a toda su descendencia con él. ¿Y qué sucedió? Sodoma y Gomorra murieron bajo juicio. Dios estableció un estándar de prioridades espirituales. Jacob, por ejemplo, compró una primogenitura. Esaú peleó en contra de Dios, la perdió. Y el resto lo sabemos nosotros. La iglesia en este tiempo es testiga de que el hombre quiere pelear en contra de Dios. Y amada iglesia, amado hermano y amada hermana que está aquí o que está escuchando, la pelea que nosotros podemos presentar en contra de Dios puede lucir muy diferente a lo que yo he mencionado hasta este punto. Pero por eso, o porque luzca diferente, no deja de ser que a veces nosotros nos queremos encontrar peleando o mostrando oposición al mismo Dios. Usted y yo no podemos pelear en contra de Dios. No encontramos a un solo hombre en el registro de la historia, en el registro de toda la revelación de Dios, que un hombre trató de desafiar a Dios y este hombre ganó. Podemos ir al Éxodo, por ejemplo, y encontramos otro intento de enfrentamiento entre el hombre y Dios, el desafiar a Dios. Ustedes se recuerdan el primero de la larga lista de los reyes que existieron, el faraón. Usted recuerda la historia que se quiso rebelar en contra de Dios y como producto de eso, ¿qué sucedió? ¿Qué le costó a este hombre? Le costó su honor, le costó su gente, le costó sus esclavos, le costó su ejército, le costó a su hijo y le costó aún su propia vida. Quiso pelear en contra de Dios. Y hay un texto en Segunda de Reyes que habla acerca de cómo Dios solucionaba estos conflictos. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Eso cuesta el querer rebelarse o el querer pelear en contra de Dios. Eso es lo que cuesta. Dios es el Rey del universo, Él ha reinado,
Él reina y hermanos, Él reinará por la eternidad. Y solo como un dato ya para continuar con el capítulo 12 del libro de los Hechos, esta es la última parte de la primera sección del libro de los Hechos, hasta este capítulo 12. Y hay un hombre que ha sido un pilar fundamental de lo que la iglesia hasta este punto es. Su nombre es Pedro. Y lo vamos a estar viendo hasta este punto del libro. En el capítulo 15 lo vamos a ver de una manera más breve. No sabemos a dónde va porque después de que el ángel del Señor libera a Pedro, ahí nosotros ya lo acabamos de leer, él se fue de acá. No sabemos a dónde va después, no se sabe qué hizo después de acá. Lo que sí se sabe es que este hombre terminó muriendo por la causa de su Señor, y a partir de acá es Pablo quien va a ser este otro personaje dominante hasta llegar al capítulo 28. Y lo tengo que mencionar porque estamos tratando de estudiar este libro de manera consecutiva, y ya hasta este punto dejamos a Pedro y va a entrar Pablo en escena con este otro hermano que ha sido también de mucha ayuda para él, para que lo empiece la iglesia naciente a aceptar. Ahora el evangelio se ha extendido a Jerusalén. ¿Dónde va después de Jerusalén? Va a Judea. ¿Dónde va después? Va a Samaria. Y por último, aquí es donde se cumple que va hasta lo último de la tierra, y acá es donde da inicio hasta lo último de la tierra. El terreno ha sido preparado después del evento de salvación que sufrió Cornelio y toda su casa. Y también con la primera iglesia gentil en Antioquía. Todo está listo para la completa extensión del evangelio. ¿Y qué es lo que Dios ha usado hasta este punto para que la iglesia florezca? ¿Qué es lo que Dios ha usado hasta este punto para que la iglesia florezca? Persecución. Persecución. Y eso es exactamente lo que acá está usando una vez más. La iglesia perseguida se sigue moviendo hacia afuera, y aparece este hombre, Herodes. Inicia su persecución, y él cree, y no quise, como dije, no quise dar más base de lo que a este hombre lo movía, pero lo que a este hombre le movía era totalmente político, y él cree que es una gran idea querer deshacerse de los cristianos para seguir haciéndose de popularidad. Eso es lo que el hombre buscaba. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarnos. Ahí está el versículo 1. Este hombre era Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, quien gobernó en los días del nacimiento de Jesús. Herodes Agripa también era sobrino de Herodes Antipas, que tuvo parte en el juicio de Jesús. Y yo quiero mencionar esto porque esta es una larga lista de Herodes que nosotros vemos en la Escritura. Hubo uno, por cierto, cuando estudiábamos Mateo, ahí hubo uno que fue bueno, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este Herodes? ¿Se recuerdan? Arquelano, ¿verdad? Arquelao. Ese Arquelano es uno de una canción de los Tigres del Norte, creo. Pero Arquelao. Ya se acordaron, ¿verdad? Arquelao. Había un hombre, uno de ellos que fue bueno. Y aquí lo tenemos. Este Herodes Antipas es quien tuvo parte en el juicio de Jesús. Eso lo puede leer usted en Lucas 23, del 7 al 12. El nieto de Herodes el Grande, quien gobernó en los días del nacimiento de Cristo, también lo puede encontrar en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 16.
Entonces echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Sin duda esto se hizo porque era políticamente popular para este hombre. Agradó a muchos de los ciudadanos a quienes no les agradaban los cristianos. Muchas figuras políticas están dispuestos a perseguir cristianos porque eso los va a hacer políticamente populares. Eso es lo que tenemos ahora. No se pierde la figura esta. ¿Quieres ser más popular? ¿Un político quiere ser más popular? Bueno, hay que darle a la gente lo que pide, lo que quiere, lo que le mantiene feliz, lo que le gusta. Y en este tiempo fue perseguir cristianos. Matemos a espada a Jacobo, al hermano de Juan. Y luego, por si eso no fuera poco, tal vez a este Herodes le llegó a sus oídos la noticia de que había un tal Pedro, que este Pedro andaba por todos lados y ya lo habían metido preso 4 veces y andaba predicando el evangelio y andaba haciendo otras muchas cosas, y como la gente no le gustaba, vino Herodes, primero mata a aquel y después, ahí está el tal Pedro, tráiganme a Pedro, métanlo preso, y a este, como ya me di cuenta que a medianoche lo viene a sacar un ángel, ahora le vamos a poner 16 guardias. 4 guardias lo cuidaban 3 horas, 4 guardias otras 3 horas, y habían 2 soldados que lo tenían, estaba encadenado de pies y mano con uno y de pies y mano con otro. Estaba frito, Pedro. Estaba por la misma información que le había llegado a Herodes. Entonces, Hechos 12:2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto fue el nuevo desarrollo en la historia de la iglesia. De los 12 quienes seguían a Jesús, Jacob fue el primer apóstol en ser martirizado. ¿Se recuerdan quién fue el primero? Aquel fue muerto, Esteban. No fue, digamos, el caso fue diferente. Por eso digo que este fue el primer discípulo o apóstol martirizado. En Hechos 12 la iglesia había tenido un periodo de éxito, estaba experimentando una conversión tras otra. Primero había sido la conversión de Saulo, después el centurión gentil Cornelio, después de ese trabajo exitoso entre los gentiles y entre judíos en Antioquía. Pero en Hechos 12 la oposición toma fuerza nuevamente, inspirada por el mismo Satanás. En Hechos 7, 58 al 60, vemos a Esteban, que es martirizado antes, y seguramente también otros lo fueron, pero la muerte de Jacobo destrozó la ilusión de que de alguna forma los 12 disfrutaban de una protección divina, y eso obviamente no puede ser así. Alguien puede pensar que por ser hijo de Dios, y eso es lo que enseñan los falsos maestros, como usted es hijo de Dios, usted tiene una protección divina y usted es la niña de los ojos de Dios, y que por eso no le puede suceder nada. Eso es totalmente falso. A estos 12 ellos sí tenían la seguridad de que al morir iban a ir al cielo, pero no tenían la seguridad que no iban a morir. Jacobo, hermano de Juan, y se podría haber pensado que como era Jacobo, era hermano de Juan, iba a tener a 2 guaruras que iban a andar detrás de él cuidándolo. No fue así. Fue una de las personas más cercanas a Jesús, y si eso, digamos, por lo que yo digo, no es suficiente, Mateo 17:1 habla de que él siempre andaba con Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo, Pedro y Juan. Este hombre fue de las personas más cercanas de Jesús. Con frecuencia fue mencionado con su hermano Juan. Mateo 17:1, Mateo 26:37, Marcos 5:37, Marcos 9:2, Marcos 14:33, Lucas 5:37, Lucas 9:2 y Lucas 9:33. Ahí encuentra usted a este hombre que fue una persona cercana a Cristo.
Pero Jesús no prometió ninguna protección en especial, aún para sus seguidores más cercanos. Él les advirtió que estuvieran preparados para la persecución y eso es lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, vamos ahí brevemente, Mateo capítulo 10, versículos del 16 hasta el 26. Mire lo que dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia le llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? La persecución no se la quitaron, y usted y yo tampoco nos la quitaremos. Dios no prometió una protección especial a sus hijos. Dios no lo hizo. ¿Por qué hemos de creer nosotros que somos invencibles? Y los púlpitos están plagados de ese tipo de enseñanzas. Los púlpitos están ofreciendo protecciones que ni Jesucristo a sus seguidores más cercanos les hizo. Normalmente, cuando dice le dio muerte con una espada, esto significa que Jacobo fue decapitado. Hay un escritor, un historiador, Eusebio, relata la historia de Clemente de Alejandría, quien dijo que el soldado guardando a Jacobo ante el juez fue tan conmovido por su testimonio que se declaró cristiano frente a la muerte de Jacobo, y que también fue ejecutado por causa de Cristo al lado de Jacobo. Y algo que llama la atención acá en este pasaje es que acá no hubo un intento de reemplazar a Jacobo. ¿Se recuerdan qué sucedió con Judas? En este evento no hubo un intento de reemplazar a Jacobo. Eso fue porque Jacobo murió como un fiel mártir, pero Judas se rebeló en contra de ese Dios, reveló su apostasía por traicionar a Jesús. Así que no había necesidad de que otro tomara el oficio de Jacobo. Dios lo permitió. Luego entramos al versículo 4. Herodes encarcela a Pedro, y viendo que esto había agradado a los judíos, el texto no nos dice la algarabía y la fiesta que esto había representado para el pueblo judío delante de Herodes, que habían gritado, habían hecho hurra o upa o fanfarria. No, la Biblia no dice qué había pasado. Lo que sí dice que agradó a los judíos y procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados,
cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y esto tiene algo importante en el texto. ¿Por qué después de la Pascua? Porque todo lo que este hombre buscaba era altamente político. Él sabía que todos los que venían a la Pascua, todos de diferentes regiones venían a la Pascua. Entonces, ya cuando la Pascua había pasado, la gente se quedaba tal vez dando vuelta en Jerusalén, ahí comprando uno que otro pollito, no sé, cualquier cosa, pero la ciudad estaba llena. Y ahí es donde él quería hacer el evento de Pedro, sacar a Pedro a la gente. ¿Para qué? Para él recibir más aplauso, más reconocimiento de la gente. Y eso, viendo que su popularidad aumentaba cuando mató a Jacobo, Herodes buscó mejorar su popularidad aún más cuando procedió a prender también a Pedro. Y había una diferencia, para mencionar algo, había una diferencia entre la persecución de Saulo y la persecución de Herodes. ¿Por qué lo hacía Saulo? Ustedes se recuerdan, porque él perseguía a la iglesia por una sincera convicción religiosa, pero Herodes perseguía a la iglesia y a los cristianos por motivos puramente políticos. Herodes decidió tratar con Pedro en un tiempo políticamente oportuno, cuando los peregrinos de todos los lados venían a la fiesta de la Pascua y llenaban a Jerusalén. Y ahí está. Hay un hombre de apellido, un comentarista de apellido Horton, que sugiere 3 razones para el retraso de la ejecución de Pedro, porque después de Jacobo venía Pedro. Eso estaba alentando a la gente, alentando al estadio, alentando al público. Entonces hay que hacerlo, pero él quiso hacer una jugada maestra, vamos a decirlo. Y Horton sugiere que 3 razones por las cuales Herodes retrasó la ejecución de Pedro. Y la primera es que Herodes quiso mostrar cuán piadoso él era para poder compartir con los demás judíos cómo él celebraba la Pascua. Él se quiso quiso hacerse ver un buen practicante del judaísmo y de la observancia de la Pascua y de todas esas cosas. Ese es el primer aspecto que menciona Horton. El segundo es que él quería esperar hasta que las multitudes de los peregrinos salieran y se fueran a su casa, porque tal vez tenía o temía algún alboroto. Y el tercero es que él quiso esperar hasta que tuviera la plena atención de todos los que venían y asistían a Jerusalén a la celebración de la Pascua. Pero cualquiera que sea el caso, este hombre entregó a 16 soldados, sabiendo que Pedro y otros apóstoles habían escapado ya misteriosamente antes de la cárcel. Herodes asignó un detalle de alta seguridad para guardar a Pedro. Y ahí hay detalles de la manera en la que, cómo este hombre fue apresado. Stott dice, normalmente fue considerado suficiente que un prisionero fuera esposado a un solo soldado, pero como precaución especial, Pedro tenía un soldado en cada lado y sus muñecas y sus tobillos fueron encadenados. Eso lo dice Stott. Otro comentarista de apellido Hodges dice, así siempre habían 4 soldados guardando a Pedro. Precauciones extraordinarias fueron tomadas encadenándolo a 2 soldados en vez de 1 como era usual. Los otros soldados vigilaban fuera de la celda. Eso es lo que se conoce, eso es lo que entendemos de la manera en la que Pedro estaba siendo detenido y guardado y cuidado, por temor a que nuevamente, misteriosamente, anduviera libre. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y esto llena de gozo leerlo. Esto anima el corazón y esto nos invita a nosotros
a seguir invitando a la iglesia a que si hay alguna dificultad, si hay algún temor, si hay alguna lucha, si hay algún padecimiento, si hay cualquier preocupación, cualquier ansiedad que descanse sobre cualquiera de nosotros. Miren lo que hace la iglesia. Miren lo que hizo la iglesia cuando se dieron cuenta que uno de sus líderes había ya sido descabezado, había sido decapitado. Y el otro, el líder con mayor prominencia, era el siguiente. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Se levantaron en contra de los gobernantes, en contra de Herodes, agarraron espadas. No lo hicieron. Ahora estábamos hablando, mire qué bien está sentando esto ahí. Estábamos hablando de eso. Bueno, ustedes, yo llegué después. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hace usted cuando ve a un hermano suyo en padecimiento? Por mala gente le está haciendo eso. Por mala gente le está pasando eso al hermano. No, la iglesia hizo oración sin cesar. En este contexto, Herodes tenía a sus soldados y sus cárceles. Los gobernadores tenían sus cárceles, tenían sus ejércitos, tenían a sus métodos de encarcelamiento y tenían todo eso. Pero la iglesia en este tiempo tenía, y la iglesia en el tiempo de nosotros tiene el poder de la oración. Y el resultado de la oración, Dios no se iba a hacer esperar, Dios se iba a manifestar una vez más que el hombre no puede pelear en contra de él. Y su plan debe de seguir. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia tenía la libertad de orar. Ellos hacían oración sin cesar a Dios por él. Y las palabras sin cesar, eso a nosotros nos dice algo. Esto a nosotros nos dice, esto a mí me enseña que yo tengo una vida raquítica de oración. La iglesia hacía oración sin cesar. Sin cesar, eso quiere decir, y en el original, por ejemplo, tiene la idea de que lo hacían con fervorosidad, lo hacían extendiéndose con todo lo que ellos podían. El verbo ektenos está relacionado en el término médico, describiendo la extensión de los músculos hasta su límite. Esto a mí me enseña que yo no sé qué orar. Porque para mí orar se vuelve el momento de la comida nada más. Para mí el orar se convierte en cuando me paro aquí y la gente me mira. ¿Cómo está su vida de oración y la mía? Dios no se hizo esperar cuando esta iglesia intercedió por su pastor, por su hermano. Lucas usa esta misma palabra ektenos por la oración agonizante de Jesús en el jardín, en el Getsemaní, en Lucas 22, 44. ¿Qué dice Lucas 22, 44? Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra y el sol se oscureció y el templo de Jesús clamando a gran voz. Ahí está clamando a gran voz. Digo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mucha de nuestra oración no tiene poder porque le falta intención, le falta fervor, o es más, nosotros no vemos el obrar de Dios porque no oramos. Vaya.
No es que le falte fervor a la oración, es que no estamos orando. Con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de que queremos que a Dios le interese algo que a nosotros no nos interesa. Queremos que Dios nos conteste oraciones que nosotros no estamos orando con fervor por eso. Y esta oración fervorosa tiene poder no porque persuade y porque amenaza la soberanía de Dios y porque amenaza la voluntad de Dios. No. Esta oración fervorosa obra porque en lugar de eso demuestra que nosotros estamos en total dependencia de Él. Eso es lo que nos muestra. Hacer oración sin cesar a Dios también es importante. Y es importante ver que la iglesia oró a Dios. Y puede que parezca obvio, pero muchas veces nuestras oraciones son débiles. Porque no estamos conscientemente yendo ante la presencia de nuestro grande y trino Dios, ofreciéndole a Él nuestras peticiones. Y si nosotros somos honestos, y aquí creo que vamos a hacer un énfasis especial. Por eso dije yo temprano que esta iglesia, yo estoy lejos de ser lo que esta iglesia era, o ser un creyente como estos creyentes eran. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando nos encontramos con una dificultad como esta? Lo primero que invade nuestra mente e invade nuestro corazón es ansiedad, preocupación, falta de sueño. Miren lo que estaba haciendo Pedro ahí. ¿Qué es lo que tuvo que ir a hacer el ángel? Le tocó el costado porque él estaba profundamente dormido. Él sabía que era el siguiente en descabezarse. Y el ángel del Señor, ¿qué hace? Lo tuvo que despertar. Bueno, y todavía va dormitado porque él no sabe. Él piensa que es una visión cuando va caminando a la par del ángel. Todavía está dormitado. Y va, hasta después se da cuenta. Es cierto, Dios mandó a su ángel para rescatarme. ¿Y nosotros qué pasa? Nos atormentamos, nos preocupamos, no comemos, y qué bueno, porque a veces bajamos de peso, pero no comemos, no pasan, nos preocupamos sobremanera. Y lo digo por experiencia, no porque me lo han contado. Estas palabras llevan a la idea de fervorosidad. Literalmente la palabra pinta a una persona extendiéndose a algo que ya no da más. Es todo. Y mucha de nuestra oración no tiene poder porque le falta intención, si es que oramos. Es importante ver que la iglesia de Dios puede que parezca obvio, pero muchas veces nuestras oraciones son débiles. No estamos conscientes de cuán dependientes somos de Dios. Luego lo que sucede de los versículos del 6 al 11, Dios envía a su ángel para que libere a Pedro de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar, mire lo que pasa, aquella misma noche, o sea, Dios, tiempo correcto, lugar correcto, obra correcta, un Dios tan perfecto. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Ahí está Pedro durmiendo, sujeto con cadenas, ni las cadenas le estaban quitando el sueño. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. El ángel del Señor o la obra de Dios durmió y no molestó a los soldados, no les quitó el sueño, no los despertó el resplandor ni nada de eso. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Pedro, levántate. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se le cayeron de las manos y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, hasta tiempo para amarrarse los Nike le dio. Y lo hizo así.
Y le dijo, envuélvete en tu manto, y se tapó ahí y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, según él todavía estaba soñando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba ya a la calle, a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro reaccionó, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba este pueblo? Una cabeza más rodando, ¿no es cierto? Pedro no demostraba ninguna señal de ansiedad como yo. Estaba profundamente dormido en lo que parecía ser su última noche de ejecución. Este hombre está dormido. Este hombre está dormido. Las cadenas de los guardas, las puertas se abren, y ahí está. Los mensajeros elegidos de Dios, Él los saca de donde Él los quiere sacar, de la manera en la que los quiere sacar, y al que no quiere sacar, Él les da la seguridad y Él les da la valentía, y el Espíritu Santo los capacita, que si es posible, si ellos tienen que ir al martirio, y tienen que ir a la soga, y tienen que ir a la hoguera, y tienen que ir en eso, el Espíritu Santo en lo largo de la historia ha mostrado cómo Él habilita a ellos. Pedro obedeció sin saber lo que sucedía, sabía suficiente para entender lo que Dios estaba haciendo, y algo de explicación vendría después. Los soldados, las cadenas, los guardias, la puerta, me agarró la tarde. Y todo esto. No vamos a terminar, hermanos. Entonces los soldados, las cadenas, los guardias, la puerta de hierro, ninguno fue nada cuando Dios estaba con Pedro, y aquella oración incesante de la iglesia estaba siendo escuchada. Y muchos de nosotros nos preocupamos por las barreras que nosotros creemos que son esas puertas de hierro. Cualquier otra cosa, cualquier cosa nos amedrenta y nos asusta antes de llegar hasta ahí. Para Pedro, esta frase usa la antigua palabra griega automate, que se abrió por sí misma. Y uno podría decir que la puerta se abrió automáticamente para Pedro. Hay otro comentarista de apellido Bruce, relata la historia de un cristiano tibetano que también fue librado de una manera milagrosa. Y él dice que estaba en un pozo, y en este pozo habían puesto una tapadera, y bueno, y este hombre sale a medianoche. Él dice de que este hombre cuenta que pudo ver esqueletos, pudo ver gente muerta ahí, pero de que un día esta tapadera fue removida de este calabozo, y está nuevamente predicando afuera por la razón por la que lo habían metido preso. Entonces el juez o la persona que lo había metido preso, él le pregunta, ¿quién quitó la llave quién quitó el candado? ¿Quién quitó la llave? Sin darse cuenta que él mismo tenía la llave ahí puesta. Maneras milagrosas que Dios hace sus cosas. Entonces Jacobo fue martirizado y Pedro fue rescatado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entender esa? ¿Cómo conciliar que a unos Dios los libra, pero a otros no? Hermanos, un día vamos a entender eso. No acá en la tierra. Un día nosotros vamos a poder tener explicaciones de algunas cosas que suceden en nuestro alrededor, que no tienen ninguna explicación lógica ni nada de eso, pero un día nos vamos a dar cuenta por qué sucedieron. Jacobo fue martirizado, fue muerto a espada. Pedro fue rescatado, y las razones del por qué
son conocidas solamente por nuestro soberano Dios. Lleguemos hasta aquí, hermanos. Tengo todavía la mitad. No, yo creo que quiero ser conscientes con su tiempo. Así que vamos a orar y pidámosle a Dios que nos dé esta actitud de esta iglesia. Esta iglesia oraba, intercedía, pedía por sus hermanos. Esta iglesia no era una iglesia que se amedrentaba. Esta iglesia no era una iglesia que se amedrentaba. Algo que me gustó leer es, y mire lo que dice, y cito: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Las lágrimas de la iglesia es el agua que moja la tierra donde la semilla es plantada. La oración del pueblo de Dios es el poder en medio de la debilidad. La gracia de Dios es el sustento en el desierto. El gozo de sus hijos es experimentado en medio del gemido de toda la creación. La fe en el presente alimenta la esperanza venidera. Y el carácter de Dios, santo, bondadoso, justo, fiel, amoroso, soberano, omnipotente, esa es nuestra garantía. Amén. Oremos. Buen Dios, gracias por ser el Dios que te revelas en la Escritura, no el Dios que a veces yo mismo me he querido crear. El que gobierna eres tú, el soberano eres tú, el que manda eres tú, el que vive por los siglos de los siglos eres tú, y yo solamente soy un simple gusano de la tierra. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, que este texto nos ayude a no amedrentarnos en el tiempo que llegue alguna tribulación. Y si la tribulación llega, también ayúdanos a venir delante de ti, a rogar sin cesar. Y cuando todo esto pase, como lo vamos a ver la siguiente semana, que no nos olvidemos y que actuemos como Herodes actuó. Y que la gente, con tal de agradarlo, decía voz de Dios y no de hombre. Y que vemos en el relato, Señor, que este hombre, tu ángel lo hirió y murió engusanado porque no le dio la gloria a Dios. Qué bueno eres con nosotros, que nos das la necesidad y cierta capacidad, Señor, en nosotros para poder entender que tú eres soberano y no nosotros, que tú mandas y no nosotros, que la voluntad que se hace es la tuya y no la nuestra. Si hay alguien entre nosotros, Señor, que aún no te conoce y que vive como vivió Abel, que vive como vivió Esaú, que vive como aquellos que murieron ahogados por el diluvio, que vive como vivió Faraón. Señor, si hay alguien entre nosotros o en el que escucha, en esa condición, Señor, salva, tráele esa salvación. Nosotros no podemos salvar a nadie, el que salva eres tú, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa obra salvadora, ese milagro que solamente tú puedes obrar en el corazón caído de la humanidad. Y trae vida, Señor. Trae vida espiritual. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Danos a nosotros la capacidad de seguir luchando, Señor, hasta el día final. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nosotros pedimos estas cosas, sabiendo, Señor, que tú harás lo que es mejor para nosotros y lo que le da la gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén.